El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Bombo, bombo, bombo y maraca, bombo, bombo, bombo y tambor. Bombo, bombo, bombo y maraca, bombo, bombo, bombo y tambor. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Este programa lo hacemos desde la ciudad universitaria de Meléndez, aquí en Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Como les prometí en el programa anterior, vamos a continuar hoy conversando con el historiador Alfonso Múnera Cavadía, del cual ya hablé de su importante carrera académica, diplomática y de sus libros, que son los que han motivado esta conversación que generosamente el doctor Alfonso Múnera ha querido hacer aquí en La Palabra en Radio. La semana pasada hablábamos, Alfonso, de todos estos temas y quedamos en el caso Padilla. Hay un tema emblemático de tu propuesta y de tu reflexión sobre por qué fracasa la nación, que está en uno de los artículos que a mí más me gustan en Fronteras Imaginadas, que es Panamá, la última frontera. Un poco pensando las razones y el por qué se pierde Panamá cuando Bolívar en el Congreso Anfictiónico lo había propuesto como la capital, pensando en la importancia estratégica, cuando en el 63 creo que Rafael Núñez también propuso que la capital del país fuera en Panamá. Contémosle a nuestros oyentes esto, que es un episodio que retrata muy bien eso que tú has llamado el fracaso de la nación colombiana. El episodio de Panamá es uno de los episodios más terribles que sigue esperando realmente un historiador, un novelista que haga una cosa mucho más profunda y más humana sobre ese episodio, porque fíjate lo que pasa con Panamá. Además es un símbolo terrible, es una metáfora terrible de eso que yo llamo nuestro fracaso, porque la pérdida de Panamá viene pareja con la guerra más devastadora y más dañina en todo sentido que tuvo Colombia, que fue la guerra de los 1000 días, una guerra pavorosa, una guerra absurda que produjo en aquel entonces más de 100.000 muertos, destruyó la economía colombiana para muchos años, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué fue esa guerra? ¿Y por qué llegamos a eso? Llegamos a un país destruido, a quien absolutamente desprestigiado internacionalmente, a quien Teodoro Roosevelt, el presidente norteamericano, se daba el lujo de despreciar, porque lo consideraba un país ingobernable, de gente indisciplinada, porque claro, uno no puede entender que un país embarque en una guerra de 3 años, en donde, como dice García Márquez en 100 años de soledad, a fin de cuentas, y al terminar la guerra, la pregunta es ¿para qué estábamos peleando? Si a fin de cuentas luego lo que va a suceder, Rafael Uribe va a hacer alianza Carlos R. Restrepo, y al final lo van a masacrar ahí en la puerta del Capitolio y no va a pasar nada, excepto que se va a imponer una hegemonía conservadora, aterradora. Pero dejando un tanto esta guerra a un lado, desastrosa, inmediatamente perdemos Panamá, es decir, Panamá se independiza. Y como yo siempre he dicho, Panamá se independiza porque los panameños estaban sencillamente cansados, hastiados de que el gobierno colombiano no entendiera la importancia de Panamá, no entendiera una verdad elemental. Panamá era el territorio más valioso de Colombia, era el centro del mundo, era el territorio que se estaban peleando las naciones europeas y norteamericanas, era el eje clave de la comunicación del mundo. Eso era Panamá. Pero ni siquiera lo que era claro, que era, sabíamos ya antes, era cuando Rafael Núñez y Justo Arosemena, el gran político liberal panameño, proponen en la convención de Río Negro, que lo cuenta Salvador Camacho Roldán en sus notas de viaje, cuando ellos proponen que sea allí en Panamá la capital de la República, tenían claro, perfectamente claro, la importancia de ese territorio estratégica, y también tenían claro que ese territorio, si Colombia no lo protegía, si no lo incorporaba de verdad a la nación, se iba a perder, o
podía perderse. Pues a eso no se le puso mayor atención. Y luego, si uno sigue toda la discusión alrededor del canal que hay con los norteamericanos desde 1901, es una cosa terrible, porque a fin de cuentas no supimos defender los derechos que teníamos sobre Panamá, no supimos montar esa negociación. Mira, esto que voy a contar puede parecer un chiste, pero cuando en el Congreso se está discutiendo, en ese momento clave ya final, que se está discutiendo de si hacemos el tratado o no con los Estados Unidos, el hombre que tiene el poder sobre el Congreso se llama Miguel Antonio Caro, y el presidente era marroquín, que entre otras cosas no se gustaban entre los dos, eran dos alas distintas del Partido Conservador. Y Miguel Antonio Caro, en esos días finales, donde está ahí la prensa de Francia, de Europa, de Estados Unidos, el mundo entero mirando a ver qué va a pasar con el canal, porque los Estados Unidos han dado un ultimátum y han señalado que o hay tratado o simplemente pues lo que iba a pasar, pues negociaban con Panamá y se acabó. En ese momento, Miguel Antonio Caro pone al Congreso durante 2 o 3 días a discutir de si lo que se debía firmar con los Estados Unidos era un tratado o una convención, porque había una diferencia de sentido. Él era el gran gramático, había una diferencia de sentido. Y estas cosas, el ministro Antonio José Uribe, fue ministro de Relaciones Exteriores y era el hombre clave de Marroquín para defender el tratado, llega y escribe en alguna parte que yo leí, dice: por Dios bendito, el mundo nos está viendo y este señor nos tiene discutiendo si esto se debe llamar convención o tratado. Claro, al final lo que sucedió fue lo que tenía que suceder. Los panameños que sí tenían interés en hacer su canal y punto, estaban cansados, como dije antes, se fueron directamente a los Estados Unidos, negociaron con los Estados Unidos y los Estados Unidos mandó 2 acorazados, los puso allí en el mar y ahí luego vino esta cosa medio, este sainete de que General Reyes sale con unas chalupas a enfrentar a recobrar Panamá. Se puede ligar muy bien al antecedente que son las teorías raciales y el clima de Sabio Caldas. Lo otro que yo explico bien en Fronteras Imaginadas, que ya lo había insinuado en El fracaso de la nación, es que la historia intelectual de Colombia en el siglo XIX, prácticamente desde Caldas, que es para mí el pensamiento fundacional, la gran imagen de la nación la construye Caldas, va a dominar todo el siglo XIX, nadie se va a apartar de esa imagen, ninguno puede, de los pensadores importantes, hasta Salvador Camacho Roldán en los años de 1890, todos siguen repitiendo lo mismo. Y lo mismo era esta idea europea que habíamos copiado, a fin de cuentas no era ni siquiera una creación, de que la civilización solo podía crecer en los territorios templados, estos territorios tropicales, calentanos, como decían en Bogotá, ardientes, calientes. No podía crecer la civilización, eran territorios condenados al atraso. Si había un determinismo que nos condenaba al atraso y su población, por supuesto, esa población que crecía en ese territorio era una población no apta para la civilización como se entendía en esa época y el progreso. Todo esto venía de una idea, entre otros, del conde de Buffon, que en su gran historia, ¿verdad?, sobre la historia natural, llegó a la conclusión de que lo que se había producido en estos territorios americanos y africanos era una especie de degeneración del ser humano. Y bueno, Buffon era el gran maestro de Caldas, ¿eh? Caldas adoraba, su gran maestro era el conde de Buffon. De modo que Caldas genera esa imagen y esa imagen va a gobernar el siglo XX. Y claro, dentro de esa imagen Panamá era eso, un territorio despreciable. Esa era la élite andina que en su momento entregó a Panamá, que despreció. Y bueno, después vino, sí, una tal indignación y tal, pero en el fondo no pasó nada. Le negociaron la indemnización, le pagaron 25 millones, si no estoy mal, y se acabó. Pero como la danza de los millones, que tampoco fueron invertidos. Así fue. Pero además una cosa interesante para la gente del Valle, hay una carta del general Reyes a Marroquín donde le dice: tenemos que llegar a un arreglo rápido con los Estados Unidos, porque esta situación se puede volver insostenible, entre otras cosas, dice, porque si no llegamos a un arreglo rápido, el Cauca puede ser el siguiente que se separe. Yo creo que ahí lo cuento en ensayos sobre Panamá. Ahí, sí. Es lo que sí, que se llama Cauca. Y claro, porque también desconocíamos
que eso lo hablo yo en mi ensayo sobre María, desconocíamos la intensísima relación que había entre Panamá y el Cauca. Es decir, el Cauca no era, como se pensó, un territorio autárquico, no, el Cauca era un territorio íntima e intensamente comunicado con el Caribe a través de Panamá. Y entonces por eso el miedo de Reyes, el Cauca se va a ir también. Y Núñez había tenido, antes de morirse, había tenido miedo de que la costa caribe colombiana también se separara. Es decir, habíamos llegado a una situación que es también, ojo, no lo hemos visto así, pero se me ocurre ahora plantearlo como una hipótesis, es también lo que explica en parte por qué se establece una hegemonía tan autoritaria y tan dura como la hegemonía conservadora, porque el país se estaba desbaratando estaba, así es. Y eso es muy interesante porque refleja mucho todas esas circunstancias, toda esa historia socio-racial que tenemos que volver a ella, porque es historia política. Lo que pasa es que hasta los años 70, 80 hicimos historia política sin tener en cuenta el elemento socio-racial. Ahí me incluyo y digo, nos incluimos todos, porque los jóvenes que estudiábamos el marxismo en la época y tampoco creíamos, no entendíamos que esa categoría podía ser importante. Yo creo que el único que la entendía realmente a fondo era Manuel Zapata Olivella. Bueno, vamos a, como siempre, a tener nuestra programación musical a cargo de nuestra productora general, Shirley Sainz Mosqueda. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Hola, bienvenidos a La Palabra en Radio. Hoy vengo con el juglar Clímaco Sarmiento. Fue un músico-compositor, célebre clarinetista de Soplaviento Bolívar. Nació en el año de 1916. Clímaco es compositor de porros, paseaditos. Este ritmo es del Caribe colombiano, probablemente provenga de la palabra paseo o pasear, que convertido a modo caribeño se transforma en paseado o en paseadito. También es compositor de cumbias, guarachas, mambo, cha-cha-cha y otros ritmos originales. La historia de la composición Pie Peludo proviene de un lunar peludo que vio en el pie de una mujer que tenía vida nocturna. Y cuenta que siempre a las 3 de la mañana, al oír el clarinete del maestro Clímaco, alzaba los brazos y cantaba. Otros de sus grandes éxitos populares de la región han sido El Breu, El Conejo, Palenque, Candela, Bombo y Maracas, Negro no te vayas, Juanchito, El Zúñigazo y entre muchas otras. Están escuchando el porro Pie Peludo de Clímaco Sarmiento. Continuamos en nuestra entrevista con el historiador Alfonso Munera Cavadía. Vamos a ir introduciéndonos en el libro Fronteras Imaginadas. Hay un ensayo muy bueno, excelente, En busca del mestizaje, en donde le da centralidad a esto que estás comentando de la historia sociorracial de Colombia, el peso que ha tenido, para que hablemos de este punto y bueno, y por supuesto ligar en esto a la contribución que hace Manuel desde los años 40, que comienza a elaborar sus teorías pues de la tecnicidad colombiana y una forma de reconocer el mestizaje colombiano. Ese ensayo es un ensayo temprano, de los primeros que yo hago sobre el tema del mestizaje, y después empiezo a entender otra serie de cosas en las que Manuel me ayuda mucho a entenderlas, las lecturas de las cosas que Manuel está escribiendo en los años 70, 80, que yo empiezo a revisar ya con otra visión, y sobre todo después de unas conversaciones que tuve con Manuel en el año 96, 97. Manuel viene a Cartagena porque Carlos Rincón, gran intelectual que enseñaba en Alemania y que en paz descanse porque murió hace un par de años, Carlos Rincón me propone
propone organizar un gran congreso internacional de literatura y lo hacemos unas sesiones en Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y otras en Cartagena. Y viene, bueno, la playa de grandes escritores, vienen allí, viene Arcadio Díaz Quiñones, viene Víctor Fauler, viene Josefina Lomet de Argentina, viene Doris Sommer de Harvard, vienen grandes escritores. Que hace un gran trabajo sobre García Márquez. Exactamente, esa señora viene. Y viene toda esta gente y decidimos en medio de ese congreso en Cartagena, vienen alemanes, decidimos hacerle un homenaje sencillo, pero distinguir a Manuel Zapata, y Manuel da una conferencia central allí en el homenaje, interesantísimo. Y a raíz de eso, pues yo converso con él sobre este tema del mestizaje, porque yo había escrito este ensayo y quería conversar con Manuel sobre eso. Y ahí, en esa conversación, Manuel me insiste mucho en una cosa, me dice, me habla mucho del tema del mestizaje cultural. ¿Por qué es tan importante el tema del mestizaje cultural? Ya no le interesaba poner el énfasis en el tema biológico, etcétera, sino en este aspecto fundamental, es decir, cómo los pueblos se encuentran, cómo los pueblos se mezclan, al margen de cualquier otra consideración. Y su tesis central, ¿no?, que era la tesis contraria a la que había predominado, con un acento muy racista, la tesis que había predominado era que el mestizaje era muy bueno porque en el mestizaje las condiciones culturales superiores de los blancos absorbían las condiciones inferiores de los negros y de los indígenas y elevaban en ese sentido, pero entonces lo dominante eran esas condiciones superiores de los blancos. Pues con Manuel eso sufre una transformación extraordinaria, porque Manuel lo que dice es, aquí no hay jerarquías, es decir, las mezclas culturales confluyen y enriquecen el panorama cultural porque todas las culturas son poderosas y son extraordinarias. Y al lado de eso, entonces él, que yo creo que le faltó vida a Manuel para terminar de hacer eso, al lado de eso él introduce otra idea muy importante, y es que hay culturas que tienen matrices dominantes, y Manuel sabe que la cultura popular costeña tiene en muchos aspectos, en muchas expresiones, una matriz dominante que es la negra, y en algunas otras circunstancias la indígena, pero que además el encuentro feliz de estas raíces, de estas contribuciones, está en el trasfondo de la cultura colombiana, porque, mire, no nos echemos mentiras, es decir, nos guste o no nos guste, lo que se conoce hoy en el mundo como cultura colombiana tiene mucho que ver con la creatividad de los negros y de los indígenas, que produjeron una obra como 100 años de soledad, que produjeron una obra como la gran música del Caribe, la gran música del Pacífico, tantas cosas de las que podemos hablar. Cuando digo 100 años de soledad, no hay que equivocarse, es decir, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho García Márquez, lo dijo y lo redijo, es decir, para él su libro era como un largo vallenato, y esa no era una simple frase, era simplemente tratando de explicar que la raíz nutricia de su libro, el vocabulario de su libro, la riqueza idiomática de su libro, la creatividad de sus situaciones y de su imaginación tenía que ver, había bebido de ahí, de lo popular, ¿no?, de ese mundo que habían construido negros, indígenas, mulatos, zambos, etc. Y Manuel eso lo tenía perfectamente claro, ¿no? Ese es el consejo que siempre nos solía dar. Siempre me dijo, y quieres hacer cosas serias, tiene que ser como los campesinos. Acuéstate con las gallinas. Una disciplina total. Total. Él era una cosa, pero así eran muchos de ellos, es decir. Eso le rindió tanto, si era muy disciplinado. Como tú eres un cartagenero, y aquí hay un tema que es maravilloso, que lo podemos ligar. Primero, Pedro Romero y su papel en la independencia, en el movimiento cartagenero, ligado al otro ensayo que tú tienes, que es el papel de las clases populares en la independencia de Cartagena, para que le contemos a nuestros oyentes este importante elemento que explica mucho de este rescate que tú haces de los llamados sectores populares o subalternos. Escuché la primera vez que fui al Seminario Internacional de Estudios del Caribe, escuché esta ponencia sobre Pedro Romero, que lo recoges aquí, y que me parece extraordinaria porque yo creo que se ha abierto camino hoy en la historiografía colombiana el rescate de todos estos personajes, de todas estas figuras que hicieron una gran contribución en las luchas de independencia, que se desconocían. Rogelio Velázquez tiene un ensayo bellísimo que se llama Papel de los chocuanos en la independencia, que es papel de los negros chocuanos, también jugaron, y así se ha venido rescatando a lo largo del país, para que nos hables de esto. Porque era lo que te decía el domingo anterior, en la charla pasada, es que se desconocía el papel de los sectores populares, papel protagónico, ¿no? Protagónico.
Es decir, se desconocía una figura, se la mencionaba, pero por supuesto era una figura menor en la historiografía cartagenera. Y resulta que Pedro Romero, que era un gran maestro artesano, mulato, Pedro Romero es el hombre que organiza el ejército de la independencia. Es decir, en Cartagena había el ejército fijo, que era el ejército español, pero no había un ejército popular. El que organiza el ejército popular no es García de Toledo, no es Ayo, no es ninguno de ellos, es Pedro Romero. Y Pedro Romero sale al frente de ese ejército, es el comandante de ese ejército y es quien dirige a las gentes populares del barrio de Getsemaní y de San Diego, los lleva allí al Palacio de Gobierno y obliga a la fuerza, a la élite cartagenera a firmar la declaración absoluta de independencia. Con él están dos personajes importantes. Está Gabriel Piñeres, que viene de la burguesía comercial momposina, que esa era muy radical en su concepto de la democracia. Muy interesante, personaje muy interesante. Restrepo lo detestaba porque Restrepo decía que Gabriel Piñeres no vivía sino con discursos jacobinos, no vivía sino levantando a la gente. Era un tipo muy interesante. Y estaba el Tuerto Muñoz de otra provincia, de Corozal, quien también tenía un concepto radical de la democracia. Pero Pedro Romero es además el miembro del Estado Mayor, es el hombre que está ahí al frente del regimiento que prácticamente protege el movimiento de independencia hasta que finalmente el sitio de Morillo acaba con esa primera época de la independencia. Pero ¿quién es el héroe de la segunda época de la independencia? Pues otro mulato, guajiro, además, el almirante Padilla. Son dos grandes figuras. El almirante Padilla, que sí tenía formación militar, era un gran militar, había estado en las guerras napoleónicas y toda esta cosa. Pedro Romero no, Pedro Romero debió haber tenido formación de miliciano, pero debía tener mucho talento seguramente a la cosa militar. Esos son los dos grandes héroes, realmente. Claro, hay otros, sin duda, pero esas dos personalidades no se estudiaban, no se les daba el papel protagónico que debieron tener. Y creo que con el fracaso de la nación empezó a abrirse un campo de estudio y luego vinieron estudios formidables de Marix Salazo, vino el estudio formidable de Alin Helk, James Sander para el Cauca, y bueno, todos ellos de una manera muy generosa han siempre reconocido, digamos, la labor pionera del fracaso de la nación, porque abrió todo ese campo de estudio y yo creo que eso, si algún mérito tiene ese libro, creo que ese mérito vale la pena, digamos, me hace feliz de haberlo escrito. Una pregunta que me parece muy actual es que entramos este año a celebrar 270 años de la abolición de la esclavitud en el gobierno de José Hilario López en 1851. Se lo va a declarar como el año de la libertad. Y tú has hecho en Fronteras Imaginadas un primer levantamiento del balance historiográfico de la esclavitud. Pero la pregunta es desde ahora, ¿tú cómo crees que se debería celebrar esta efeméride tan importante ahora que sí se está teniendo en cuenta el papel de todos estos grupos subalternos, populares, negros, mulatos, zambos, bueno, todo esto que es tan importante? Es decir, ¿qué perspectiva le ves tú a esta celebración que me parece una gran oportunidad para volver a pensar ya con una perspectiva como la que ha instaurado el fracaso de la nación y estos ensayos tan importantes que conforman Fronteras Imaginadas? Yo, Darío, estoy de acuerdo contigo en que no deberíamos dejar pasar esa fecha, ¿no? Es decir, el tema no es el día exacto, es un momento propicio para celebrar durante todo el año actividades que nos lleven a una reflexión, tener este contexto para pensar de nuevo todo este tema de la esclavitud, de la esclavización, de la abolición, de lo que significó, y además una tesis que yo defiendo radicalmente. La abolición fue la obra de la gente misma, de los esclavizados mismos. Empecemos por ahí. Es decir, cuando llega el momento de la abolición de la esclavitud en el año 51, en ese momento que se sale en decreto, fue muy importante que se hiciera ese decreto, precisamente en el momento en que los liberales habían recobrado el poder. Ya prácticamente los esclavizados se habían liberado ellos. No quedaban, oye bien, en todo el territorio colombiano, no quedaban más de 18.000 esclavizados. En la costa caribe colombiana no había 3.000 esclavizados.
esclavizados ya. Había una cantidad bastante grande en el Pacífico, en el Cauca y en el Chocó. Era la mayor concentración y por eso allí fue donde hubo el levantamiento de arboledas de los señores esclavistas. En la costa no pasó nada, absolutamente nada. En Cartagena, por ejemplo, no quedaban ni 500 en la ciudad de Cartagena. Es decir, los esclavizados se habían liberado ellos por distintas vías. Y eso es lo primero, que no fue un regalo, ni mucho menos de una élite. Una conquista. Una conquista. Y además, ese decreto tiene toda una historia detrás también. Gente que presionó para que se diera. No, ese decreto no salió porque sí. Todo eso hay que mirarlo ahora y yo creo que hay que organizar paneles, conferencias, buscar distintas actividades. Yo creo que las universidades tienen que tener un protagonismo en esto. El Ministerio de Cultura está ciertamente interesado en que haya una celebración importante de actividades y creo que se trata de pensar y de ver qué podemos hacer, pero no deberíamos desaprovechar la oportunidad de hacer algo importante alrededor de este tema. Bueno, Alfonso, tendremos oportunidad de seguir conversando este año en La Libertad. Seguramente podemos hacer otros programas con el doctor Alfonso Múnera Cavadía, nuestro amigo, colega en este diálogo tan fructífero ya de un par de décadas entre el Caribe y el Pacífico. Les digo a mis oyentes que vamos a trabajar en un doctorado afro-latinoamericano, Cartagena y Cali, a partir de la Universidad de Cartagena y la Universidad del Valle, proyecto pues del cual tendremos también oportunidad de hablar. Sin más, pues agradecerte, Alfonso, tu participación. Te tendremos en otras oportunidades. Gracias, querido Darío. Vamos a dar otra entrada a lo que nos tiene preparado Shirley Sáenz Mosquera musicalmente para esta emisión de La Palabra en Radio. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. El maestro Clímaco perteneció a reconocidas agrupaciones como la Orquesta Número 1, la Orquesta del Caribe, los Trovadores de Barú y la Orquesta de Lucho Bermúdez. En esta orquesta, el maestro Clímaco hizo los arreglos musicales, influenciado por los ritmos caribeños como la guaracha cubana, el mambo y el cha-cha-cha. Le da unos matices autóctonos combinándolos con el jazz. También dirigió la Orquesta Emisora Fuentes, siendo esta la estructura estética de los pelayeros de Pedro Laza. La canción popular La Vaca Vieja es su narración de vida. Él acostumbraba a entrar en los montes a entusiasmar a los campesinos y a una vaquita vieja con los sonidos de su clarinete. Los dejo con la puya La Vaca Vieja de Clímaco Sarmiento. Agradecerle a Fernando Patiño en el sonido, a Shirley Sáenz Mosquera en la producción general de este programa y Darío Henao Restrepo quien les habla. Pues los espero la próxima semana aquí en La Palabra en Radio, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. ¡Caramba, joven! El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.